Bien, muchas gracias, doctor Zuñagua. Hoy voy a tratar de hacer una presentación lo más amplia posible sobre algunos problemas eh, generales de la teoría ergódica. Sin embargo, viendo algunos resultados clásicos de esos problemas, es decir, que se conocen, y con la idea de apuntar hacia dar un panorama, digamos, de algunos, muy general, de algunos problemas actuales de investigación en esta área. Eh, es muy probable que para muchos la frase como un conjunto no tenga mucho significado. Entonces, en principio, mi objetivo es entender qué es la teoría ergódica. Para eso, vamos a comenzar haciendo una recapitulación de un evento histórico, porque se considera la génesis de la teoría de sistemas dinámicos, y voy a tratar de justificar por qué. Esto sucedió a fines del siglo XIX con un premio que eventualmente, bueno, que ganó Poincaré, pero vamos a dar algunos detalles sobre en qué consistía el premio, y sobre todo sobre los aportes que hizo Poincaré en esa época, y luego vamos a, en su momento, recapitular esos aportes en términos de lo que es la teoría ergódica y por qué realmente contribuyó, ¿no?, a la génesis de toda esta teoría. En una segunda parte voy a tratar de explicar qué son los sistemas dinámicos continuos y discretos desde un punto de vista estructural. Definitivamente, para hablar de teoría ergódica tenemos que hablar de medida. Entonces, y no solo en medida, que vamos a hacer en la tercera parte, sino necesitamos hablar de medida en variedades riemannianas, ¿no? Entonces, aquí un poco voy a tratar de mostrar en qué sentido existe una geometría subyacente al estudio de los sistemas dinámicos. Entonces, la parte 5, son conceptos básicos de teoría ergódica. Hay varios que no voy a tocar. Básicamente me voy a concentrar en tres, que es la ergodicidad, el problema de encontrar medidas SRB, lo que es sistemas mixturadores y lo que es decaimiento de correlaciones. Entonces, digamos, la primera grande familia en la que se estudió toda esta teoría fueron los sistemas uniformemente expansores, que vamos a ver en la sexta parte, para terminar hablando muy generalmente de problemas abiertos. Entonces, nuestra historia comienza en 1900, ahí hay un error, en 1885, cuando el rey Oscar de Suecia y Noruega básicamente pidió que resolvieran un problema que se conoce como el problema de los n cuerpos. Le recuerdo que para entonces Newton ya había introducido lo que significan las ecuaciones diferenciales que gobiernan los cuerpos celestes a través de la ley de gravitación universal y sus leyes, y esto permitía modelar, digamos, el comportamiento de planetas. Básicamente, el problema propuesto era, dados n planetas, ¿qué es lo que va a pasar en el futuro? Bien, ¿qué es lo que va a pasar en el futuro? Y esto debo enfatizar. Para entonces tenía una significación muy específica, y eso tiene que ver con, por ejemplo, cómo se aprenden las ecuaciones diferenciales ordinarias en un curso usual del pregrado, en el que en la primera parte se trata de resolver ecuaciones de forma explícita, es decir, tratamos de encontrar una expresión, una fórmula para las soluciones,
y sabemos que ni siquiera las ecuaciones lineales de segundo orden se pueden resolver de manera tan general, entonces uno apela a las series. Entonces, para entonces, el estudio de las ecuaciones diferenciales estaba resumido a ese tipo a esas dos posibilidades, o encontrar soluciones explícitas o encontrar series. Entonces, el problema estaba, si lo leen con atención, justamente establecido en esos términos. En realidad, el premio consistía en 4 problemas y este era uno de esos 4. El premio, una medalla de oro y 2.500 coronas suecas. Esta vez leí un poco más porque salió un material que no conocía y me puse a indagar. 2.500 coronas suecas entonces era suficiente para comprar 1 kilo de oro, que tampoco sé cuánto significaba en esa época tener 1 kilo de oro. Me imagino que sí era algo importante. Y el comité asesor y jurado estaba conformado por los 3 matemáticos más importantes, bueno, 3 de los más importantes de esa época. Mittag-Leffert sueco, Weierstrass alemán y Hermite francés. Aquí podemos apreciar una fotografía justamente de Poincaré y Mittag-Leffert. Bueno, Poincaré era conocido como el matemático más importante de la época, y Mittag-Leffert, que trabajó en análisis complejo, probablemente el primer teorema que uno encuentra es que si ustedes tienen un conjunto numerable de puntos, que además es discreto en el plano complejo, y tienen, le ponen a cada uno un polo que ustedes quieran, existe una función meromorfa que tiene exactamente esos polos. Entonces es un resultado súper simpático. Y Poincaré, conocido como el último universalista porque sus contribuciones van desde, en todas las áreas conocidas de la época, y varias de ellas son conocidas hasta ahora. Sin más, hace algunos años recién se resolvió la conjetura de Poincaré, que sobrevivió más de 100 años. Entonces, definitivamente una figura sobresaliente de la matemática del siglo XIX, y bueno, no es de extrañarse que se presentara al premio, y en realidad podía haber resuelto, porque uno de los problemas tenía que ver con funciones fuchsianas, que son una clase de funciones del análisis complejo, que él mismo las había introducido, así que podía haber decidido, digamos, trabajar con algo que le era más familiar, probablemente, pero decidió atacar que definitivamente era el mejor, o el problema más difícil de los 4. Entonces, se presentó una memoria que lleva el título del problema de los 3 cuerpos y las ecuaciones de la dinámica, que si son curiosos, lo pueden encontrar manuscrito por ahí en el internet a letra y mano del propio Poincaré. Entonces, lo presento como casi 4 años después de cuando salió el problema. En realidad, él estudió lo que se conoce como el problema de los 3 cuerpos restringidos, que aquí están denotados por A, B y C. Básicamente, C tiene masa 0, A tiene una masa mucho mayor que la de B. Este problema ya fue introducido por Newton y fue estudiado por Euler. Pueden pensar que este es el Sol, B es la Tierra y C es la Luna, por decirles. Pero en general vamos a introducir un parámetro que es darle una masa mu a B, y A va a tener 1 menos mu. Entonces, si digamos B tiene una masa muy pequeña, A va a tener una masa muy grande. Estamos normalizando, digamos, el problema. Y era conocido que, vamos a suponer además,
que eso sucede para ciertos parámetros, bueno, para casi todo parámetro de mu, sucede que las órbitas de A y B son coplanares y además son circulares. Bien, entonces, este es el supuesto del que les hablé. Y esto es lo que tenemos, ¿no? No es para todos los casos, porque si, digamos, si tienen la misma masa, tenemos órbitas elípticas con, bueno, entonces, pero para lo que estudió Poincaré, y para nosotros este es el caso. Y por tanto, se sabe cómo se comportan dos de los objetos y todo el sistema se reduce a conocer cómo va a evolucionar el tercer objeto, que es C. Entonces, la ecuación, bueno, el cuerpo C, todo su comportamiento está determinado por su posición en el plano donde viven A y B y su velocidad. Entonces, necesitamos 4 cantidades para decir qué es lo que está pasando con el sistema de 3 cuerpos restringidos. Solo por curiosidad, porque no vamos a entrar en qué significa, pero estas son las ecuaciones diferenciales que provienen justamente de las leyes de la gravitación universal de Newton y la segunda ley de Newton. Entonces, ¿por qué? Porque, digamos, el cuerpo A y el cuerpo B están atrayendo al C. Como el C no tiene masa, realmente solamente lo que pasa con A y B están haciendo que C se mueva de alguna manera. Entonces, lo que queremos es describir el comportamiento de C. Lo que sí les puedo decir es que este sistema de ecuaciones diferenciales no se puede resolver encontrando las soluciones de manera explícita en términos de funciones conocidas, ¿no? Y si bien sí se puede resolver por series, que se hizo, es un trabajo del siglo XX, la convergencia de estas series es tan lenta que no importa, no aporta realmente a un estudio como el que se pretendía, que era ver qué es lo que iba a pasar a largo plazo con ese sistema. Entonces, hay algunos bemoles de este problema. El primero es que Poincaré le escribió a Mittag-Lefebvre diciendo que tenía una prueba de estabilidad, y esto es lo que le dijo traducido al inglés. Pero cuando mandó esta carta, y justamente después mandó la memoria, el propio Poincaré y Mittag-Lefebvre y los mismos miembros del jurado, que en particular fue Weierstrass quien revisó el trabajo de Poincaré, no percibieron que había un error, ¿no? Entonces, aquí está que, bueno, Weierstrass decía, si bien no ha resuelto el problema de los planteado originalmente, que era para n cuerpos, el problema que acabo de describir, los aportes que había hecho Poincaré, eran suficientemente importantes como para darle el pre. ¿Ya? Y la historia cuenta que, bueno, cuando iban a publicar las memorias del trabajo, uno de los estudiantes de Mittag-Lefebvre que se iba a hacer cargo de la edición en una de las revistas que hasta el día de hoy es de las más prestigiosas en matemática, que se llama Acta Matemática, le dijo, mire, aquí hay como 5 observaciones que creo que sería importante para el lector, no es que le quería corregir a Poincaré, ¿no? Que sería importante para el lector que Poincaré las complementara. Y, bueno, Mittag-Lefebvre ubicó una que le parecía que era la más importante y le escribió a Poincaré y le dijo, creo que en este particular deberías. Y es que él asumía que ciertas asumía que ciertas soluciones escritas en series convergían y la verdad es que no. Poincaré se dio cuenta que esa era un problema muy, bueno, que no era un problema
fácil de resolver porque afectaba a varios resultados que tenía oficialmente, ¿no? Y eso dio lugar a lo que hoy se conoce como tangencias homoclínicas, y desde Poincaré hasta que se volvieron a estudiar pasaron 60 años. Entonces, de hecho hay un libro sobre todo esto, de historia matemática. Bien, déjeme hablar sobre cómo se estudian las ecuaciones diferenciales ordinarias desde un punto de vista más geométrico y más global. Entonces, para ejemplificar, voy a hablar solo, nosotros conocemos qué es un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias autónomo, pero lo que hacemos es volverlo solo una ecuación diferencial, ¿no? Entonces hablamos ya de vectores velocidad y volvemos un sistema en una ecuación diferencial ordinaria en el que el espacio donde vive la ecuación diferencial ya es un espacio vectorial. O sea, comenzamos a hablar, en vez de hablar de sistemas de ecuaciones, en realidad hablamos de una ecuación diferencial en un Rn. En este caso es R2. Y como aquí no aparece el tiempo, esta es una clase especial de ecuación diferencial que da origen, se llaman ecuaciones diferenciales autónomos, y que en este contexto da origen a lo que sería un campo de vectores, ¿no? Que está graficado aquí, por ejemplo, en R2, nos paramos en un punto y x de x, que va a ser también un elemento de R2, significa un vector sobre ese punto. Entonces, una ecuación diferencial, un sistema de ecuaciones diferenciales autónomo, se convierte en un campo de vectores en el plano. Y si yo tengo una condición inicial, x1 de 0, x2 de 0, pues esta es la solución. Lo que hace esta solución es que en cada punto, el vector velocidad en ese punto, por ejemplo aquí, coincide con el vector que está dado por este. O sea, este es vector velocidad de esta curva, coincide con el vector en ese punto. Entonces, se transforma una noción completamente analítica en otra que es de naturaleza geométrica. Y vamos a ir un paso más adelante, porque queremos considerar muchas trayectorias al mismo tiempo. Hasta aquí, digamos, era el estudio clásico de ecuaciones diferenciales ordinarias, en la que nos interesaba, dada una condición inicial, vemos cuál es su desarrollo a través del tiempo, a través de su solución. Aquí queremos hacer algo más global. Tenemos este problema de condiciones iniciales, ¿ya? Y marcamos su solución de esta forma, como bar phi, como phi. Entonces, si cambiamos la condición inicial, tenemos otra solución, ¿no? Y esta función es muy importante, que la vamos a denotar como phi sub tx, es la evolución del sistema partiendo de x después de un tiempo t. Déjenme graficar qué es lo que estamos haciendo. Entonces, teníamos este problema inicial, el problema de condiciones iniciales. Entonces, tenemos x0, en esta solución, en el tiempo 0, está en x0, y después de un instante t, el sistema de aquí se ha cambiado aquí. Ok. Pero queremos hacer eso no solo para x0, sino para todo punto de x0, o para todo punto en este caso, de omega. Entonces, si tenemos un punto x, ¿ya? Hacemos lo mismo, pero ya no estoy dibujando. Tendríamos una solución que está en x, y después de un tiempo t, está en el estado phi sub t de x. Entonces, ya no estamos hablando de una solución, estamos hablando de qué es lo que le pasa a todo el sistema, comenzando, digamos, en un conjunto K, qué es lo que sucede después de un tiempo t, y eso sería de que todos estos puntos han sido trasladados a phi sub t de K.
Como ven, estamos cambiando la idea de estudiar una sola solución por el estudio de lo que sucede con el sistema después de una determinada cantidad de tiempo, en este caso, T. Resulta que estas aplicaciones phi sub t se comportan bien, en el sentido de que son diferenciables, por ejemplo, debido a todos los resultados de ecuaciones diferenciales ordinarias. O sea, si las soluciones sí cambian un poco las condiciones iniciales. El primer resultado que se conoce es que hay variación continua, pero existe variación diferenciable, entonces eso implica que estos son difeomorfismos. Y el hecho de que provengan de una ecuación diferencial autónoma dice que si queremos estudiar lo que pasa después de T más S unidades, puedo ver lo que pasa con S unidades y después de 100 las T, y es lo mismo, ¿no? Esta propiedad implica que podemos definir una aplicación phi que a cada T le hace corresponder phi T, y este es un homomorfismo de grupos. Entonces, una ecuación diferencial induce esta aplicación phi, que se conoce como flujo, digamos, y algunas veces phi sub t, con los reales se dice que es un grupo a un parámetro de difeomorfismos. Entonces, esta es una visión bastante moderna de lo que es de lo que son los sistemas dinámicos, pero a partir de una ecuación diferencial ordinaria. Bueno, de un sistema de ecuaciones lineales autónomas, para ser exacto. Hay una connotación, ¿no?, de esta visión y al tener un flujo. Las ecuaciones diferenciales autónomas no tienen al tiempo, ¿no? Y si pensamos, por lo menos, cómo medimos el tiempo es una invención nuestra. Entonces, cómo se desenvuelven los cuerpos celestes no deberían depender del tiempo. Entonces, naturalmente son ecuaciones diferenciales autónomas, y da lugar a que son estas trayectorias que no importa realmente cuándo comienzan, es decir, en este punto que espero puedan ver, si comienzan en el estado 0 y ven su futuro, va a ser el mismo que si están en el estado 5 y luego ven su futuro. O sea, como curva en el espacio de fases, que es justamente los posibles estados que puede tener el sistema dinámico, o sea, cada punto es un posible estado. Estas curvas determinan eventualmente qué es lo que sucede con las soluciones de manera general. Entonces, este fue una segunda idea de Poincaré, que son los diagramas de fase. Es decir, puedo decir mucho de lo que sucede con el sistema con estos diagramas. Por ejemplo, aquí da para ver que nos estamos aproximando a algún punto que está por aquí, ¿no? No importa dónde estemos. Entonces, este es un resultado del tipo de lo que queremos ahora, que es decir qué es lo que va a pasar a largo plazo con las soluciones, y con muchas soluciones, ¿no? Este es un ejemplo de un espacio de estados y un diagrama de fase a un sistema lineal en el plano, ¿no? El origen se conoce como una singularidad, porque digamos que se anula, y por tanto, si comenzamos en el origen, nunca nos movemos del origen, ¿no? Y tenemos la noción de lo que es un conjunto invariante. Por decirles, esto de aquí, que está marcado por esta curva que es una hipérbola, y este eje y este eje, son un conjunto invariante porque nunca salen de ahí. O sea, una vez que estoy aquí, nunca voy a salir de ahí. Quizás en el ejemplo siguiente se puede ver mejor. Esta región de aquí
es un conjunto invariante, porque una vez que comienzan aquí, jamás se sale, ¿no? Órbitas periódicas, como estos círculos, son puntos que eventualmente regresan a sí mismos y por tanto todo el tiempo vuelven y vuelven de manera periódica. Entonces, tenemos una descripción. Y aquí hay un fenómeno que es importante en un estudio que sería el estudio de la dinámica desde el punto de vista métrico, topológico. Que tienen un punto por aquí, pero vemos que para el futuro va a aproximarse a este estado, ¿no? No llega a ese estado, solo se aproxima. Si por alguna razón nos movemos un poquito y tomamos otro punto, vemos que su comportamiento va a ser diferente. Obviamente, por la continuidad de las soluciones va a acompañar a este, y aquí va a demorar un montón, por si acaso, en poder salir, pero eventualmente se va a ir, que es muy diferente con este, porque este siempre se aproxima aquí, entonces ligeras modificaciones pueden inducir cambios muy grandes en el comportamiento a largo plazo, y eso es lo que queremos estudiar. Bien, voy a volver a los aportes que hizo Poincaré con este nuevo lenguaje que acabamos de introducir al problema de los tres cuerpos restringidos. Primero, los físicos sobre todo deben estar familiarizados con que, y hace poco el licenciado Condori también hablaba de mecánica, bueno, hablaba del hamiltoniano, del formalismo hamiltoniano. Entonces, en general, se prefiere cambiar de coordenadas en vez de hablar de puntos y velocidades, se prefiere cambiar por coordenadas de dónde están y sus momentos. Y se da origen a lo que es el formalismo hamiltoniano. Y lo primero que demostró Poincaré es que el flujo que provenía el flujo que provenía del problema de los tres cuerpos era un flujo que preserva volumen. Aquí Φ no es ese flujo, es un flujo general. Entonces, tenemos un conjunto K. Φ de K, recuerden que es evolucionar K a través de este sistema en T unidades de tiempo. Lo que está diciendo es que el volumen del conjunto original lo dejan fluir por la ecuación diferencial y llegamos al conjunto Φ de K y ambos tienen el mismo volumen. Bien, ese tipo de volúmenes se llaman, o ese tipo de flujos que provienen de ecuaciones diferenciales se llaman flujos que preservan volumen o flujos conservativos. Entonces, miren, teníamos el conjunto K y esta era la imagen del conjunto K. Si, como estamos en el plano, volumen significa área, y claramente por lo menos vemos que este no preserva volumen, porque este es más grande, ¿no? Entonces, si bien se puede deformar la idea del flujo que preserva volumen, es que Φ de K tenga la misma área, ¿no? Bien, veamos algunos hechos del problema de tres cuerpos restringidos. Lo llevamos vemos que son 4 sus coordenadas que lo rigen, entonces estamos, el espacio de fase de estados es de R4, en realidad es un subconjunto de R4, pero no importa. Es un resultado que se conoció un poco antes de cuando salió el resultado o el problema de los tres cuerpos del premio del Rey Oscar. Decía que si ustedes tienen condiciones suficientemente pequeñas, las trayectorias son acotadas, es decir, viven dentro de un mundo, de un conjunto acotado, ¿ya? Y esto es un resultado, si lo ven, de tipo, ¿qué es lo que pasa en el futuro? Porque sabemos que hay una región acotada de las que las soluciones nunca van a salir, ¿no? Eso tiene que ver con una pregunta que se hizo en el seminario pasado, ¿no? Entonces, tenemos un resultado del tipo, aunque los métodos eran muy diferentes, pero teníamos un resultado de ese tipo.
Y había unos subconjuntos invariantes de dimensión 3. O sea, si bien estamos en R4, hay subconjuntos de dimensión 3 en los que uno está ahí, jamás sale, ¿ya? Y estos subconjuntos de dimensión 3 son ejemplos de variedades diferenciables, que enseguida voy a explicar más o menos de qué se trata, pero piensen que si bien tengo una ecuación diferencial que sus soluciones están en R4, hay conjuntos que tienen, que son como los sólidos que estamos acostumbrados, que todas las soluciones solo viven ahí. Es muy natural estudiar los conjuntos invariantes. Y en este caso, Poincaré lo que hizo fue estudiar estos conjuntos de dimensión 3, por varias razones. Una de ellas es que podemos intentar hacer un gráfico de qué es lo que sucede. En cambio, en dimensión 4 no se puede hacer, ¿no? El hecho de que el flujo de los tres cuerpos preserve el volumen y tengamos esta condición de acotación, hicieron que Poincaré pudiese demostrar que casi cada trayectoria, o sea, casi cada solución, no es periódica, es decir, no se cierra, ¿ya? Pero en el futuro vuelve cerca, ¿ya? En el futuro vuelve otra vez cerca, vuelve cerca, vuelve cerca, vuelve cerca, ¿ya? Ahora, casi toda trayectoria, quiere decirnos que son todas las trayectorias que tienen ese comportamiento, pero excepto un conjunto de medida 0, todas tienen ese comportamiento. Enseguida voy a volver este resultado, y este es el nombre que le puso Poincaré, le llamó un teorema de estabilidad a Lapoisson. Lapoisson, ustedes saben, es un conocido probabilista francés, y es porque no tenía un resultado del tipo toda trayectoria se comporta de cierta forma, sino que casi toda trayectoria. Entonces, esta es una contribución importante de Poincaré, porque ya no habla del comportamiento de todos o de una, o sea, no habla solo de una solución, habla del comportamiento de varias soluciones, y llega a que casi toda, desde el punto de vista del volumen en dimensión 4, tiene un cierto comportamiento. Entonces, si bien no está describiendo una sola, está describiendo el comportamiento de varias órbitas, pero de casi todas las órbitas, lo que es importante. Muy bien. Como les dije, él estudia conjuntos invariantes de dimensión 3, e introduce este método que hasta el día de hoy es canónico para el estudio de flujos. Dice, bueno, voy a poner una sección transversal a una órbita digamos, comienzo en el punto P y voy a poner, por decirles, un plano que pasa por P, que sea transversal en el sentido que la órbita solo lo golpea en el punto P. Bien. Bajo ciertas condiciones, miren, si tengo, por ejemplo, una órbita periódica, por la continuidad de condiciones iniciales, la órbita que va a venir por aquí va a volver en algún momento al plano sigma. Entonces, se define una aplicación que es la aplicación de primer retorno. O sea, cuando comience en P, la primera vez que vuelva va a ser en F de P, que es la aplicación de primer retorno. Luego va a ser otro movimiento y puede ser que vuelva, y va a ser la segunda aplicación de retorno, que va a ser F de P, porque ¿cuándo sería la primera vez que vuelve F de P? Va a ser F de P, y eso se denota solamente como F superescrito 2 de P, ¿no? Esta idea de estudiar secciones transversales para flujos, pues lo que dice es que para estudiar el flujo basta estudiar esta aplicación de primer retorno F. ¿Por qué? Bueno, va a ser de sigma en sigma, y esta va a tener una trayectoria que ya no son como las trayectorias de los sistemas dinámicos que provenían de
ecuaciones diferenciales. Porque aquí P vamos a tener solamente f de P como el siguiente punto, y luego f de P, que como les decía es f de P. Esta es la trayectoria de P. Entonces, Poincaré fue el primero que trajo a la luz el estudio de sistemas dinámicos discretos para entender a los sistemas dinámicos continuos. En el sentido de que, por ejemplo, si P es una órbita, bueno, si P es un punto periódico del flujo, P es un punto periódico de F, en el sentido de que para algún K, F de K de P vuelve a ser P. Porque miren, el gráfico, si la órbita de P del flujo, entonces todas estas curvas en algún momento van a volver a P. Pero si ven la aplicación de primer retorno, significa que para algún K, FK de P va a volver a ser P. Entonces, hay un diccionario entre lo que pasa con un sistema dinámico discreto de lo que pasa con un sistema dinámico continuo. Bien, lo que les había comentado al final de la primera parte es que el mismo Poincaré se dio cuenta que cometió un error y dijo, bueno, la verdad es que el problema de los tres cuerpos desde el punto de vista geométrico tenía una dificultad. Y dice, bueno, ni siquiera voy a intentar graficar. Desafortunadamente, el documento, bueno, las memorias de Poincaré no fueron estudiadas por matemáticos del siglo XX, quizás porque si ustedes analizan la historia, pues ese conjunto de matemáticos, por ejemplo, la escuela Bourbaki, o por ejemplo piensan en Hilbert, dedicaron mucha de su atención a formular o a cimentar de manera muy precisa lo que es la matemática de este siglo. O sea, su interés fue replantear desde lo que se conocía como en el cálculo, la teoría de conjuntos, etcétera, de formular la matemática. Entonces, y pensando en las dos guerras mundiales, tuvimos que esperar hasta 1960 para que Poincaré, o bueno, sea redescubierto. Y fue Smale quien lo hizo, y se considera, digamos, el promotor moderno de toda la teoría de sistemas dinámicos de 1965, justo después de ganar la medalla Fields, por resolver justamente la conjetura de Poincaré en dimensión 5 superior. Entonces, en ese estudio de estudiar todo lo que había hecho Poincaré, Smale encontró estas memorias y se dio cuenta de que podía trabajar, podía crear un modelo geométrico de lo que había encontrado Poincaré, y ahora lleva el nombre de la herradura de Smale. Pero eso es una historia para otra ocasión. Entonces pasamos a la segunda parte, que son los sistemas dinámicos. Entonces, como hemos visto, describe la evolución en el tiempo de un espacio de estados. Por ejemplo, en el problema de los tres cuerpos, el espacio de estados son la posición y la velocidad de un objeto, y quiero saber que después de, por ejemplo, 100 años, ¿cuál va a ser la posición y la velocidad de ese objeto? Si yo sé qué es lo que estaba pasando en el tiempo cero, ¿no? Este es un ejemplo que lo voy a usar unas 3 veces, por lo menos, que es muy famoso, que es el sistema, se llama la ecuación diferencial de Lorentz, con esos valores, menos 10, 10 exactamente, ¿no? El espacio de estados es R3, ¿no? Si estoy en el tiempo cero, quiero saber qué es lo que pasa. Si estoy en el tiempo cero en el estado X, entonces psi Tx es el estado en el tiempo T, ¿no? Lo que acabamos de hacer para el problema de los tres cuerpos. En general, si solo sabemos que M es un conjunto, aunque sea de Rn, no vamos a poder decir mucho. Entonces, en la actualidad,
M puede ser un espacio topológico, un espacio medible, un espacio de medida, un espacio métrico, y particularmente en esta exposición nos interesa que sea una variedad diferenciable. Este es un ejemplo de una superficie, es una superficie de hecho interesantísima, es una superficie mínima. Una superficie es aquel conjunto que localmente se puede ver, vean, como un pedacito de R2, ¿no? Pero si lo ven globalmente, no es nada plano como R2, sino que tiene otro tipo de topología, digamos, ¿no? Se comporta de configuraciones diferentes. Se llaman variedades diferenciables porque podemos hacer cálculo diferencial, podemos derivar. ¿Ya? Este es un toro, y a propósito, ¿qué pasaría si la Tierra fuese un toro? Bueno, por las leyes universales no, pero supongamos que de gravitación no podría ser, pero supongamos que existe la posibilidad de, no sé, un juego en el que sea un toro. De hecho, hay un juego donde es un toro, que es el Pac-Man. Entonces, digamos, este es el mundo de Pac-Man. Compacta significa que está acotada. Y borde, por ejemplo, si se cortara aquí, estos pedazos que ven son el borde, aquí no hay borde. Entonces estamos interesados en ejemplos de este tipo. Por si acaso, borde es porque no hay borde, porque la variedad es lo que está de dimensión 2, o sea, es la cáscara de una dona, nada que ver con su interior. Si consideramos interior y la cáscara, el interior sería, o la cáscara sería el borde, pues no queremos eso, de una variedad de dimensión 3. No, aquí estamos considerándolos como variedades de dimensión 2 o superficies. Entonces, ya hemos visto que es un sistema continuo. Básicamente, desde el punto de vista así súper moderno, tenemos una acción de un grupo en el de R en los difiomorfismos de una variedad. Esta acción puede ser de un semigrupo R más en los endomorfismos, o sea, podemos hablar solamente de aplicaciones diferenciables, no necesariamente que tengan inversas, ¿no? Y enseguida voy a ver unos ejemplos de eso. Los sistemas diferenciables discretos son difiomorfismos de la variedad en la variedad. Entonces, tenemos un punto X, la imagen por F es el estado después de una unidad de tiempo, digamos F2 de X después de 2 unidades de tiempo, y esa es la órbita hacia el futuro, hacia el pasado es la imagen inversa, etcétera, y en conjunto son la órbita. ¿Se podrá ver como una acción de grupos? Sí, pero una acción de grupos de Z. O sea, este es un homomorfismo. Así que existe esa visión. Lo estoy presentando aquí porque al final voy a hablar de un problema que ahora, digamos, es todavía incipiente, pero yo pienso que en algunos años va a existir ya una teoría matemática al respecto. Los difiomorfismos, o solo el espacio de aplicaciones diferenciables de M en M, resulta que son por sí mismos un espacio topológico. O sea, este es un gráfico donde he tratado de representar qué es más o menos el conjunto de difiomorfismos con una topología. Aquí está el difiomorfismo identidad, hay componentes conexas, etcétera, ¿no? Esta es una representación muy absurda porque este espacio es un espacio de dimensión infinita. Es muy tradicional estudiar lo que se nacería como una curva de sistemas dinámicos. O sea, este es un intervalo y F sub mu va a ser una familia de sistemas dinámicos parametrizados por mu. En general, ¿esto qué significa? Una curva en este espacio topológico. Para los que están familiarizados con la teoría de bifurcación, esto es muy típico. Digamos que los sistemas dinámicos para los parámetros menores que mu tienen cierto comportamiento y en mu hay una bifurcación y me interesa saber qué es lo que pasa después. Es un ejemplo. En vez de utilizar intervalos, podemos hablar de otro, no sé, de utilizar sistemas dinámicos a 2 parámetros y hablaríamos o n parámetros, etcétera.
aunque esto es lo más usual. Déjenme mostrarles un ejemplo, pero no es en el espacio de diffeomorfismos, pero digamos el espacio de funciones de R en R diferenciables forman un espacio topológico así como el graficado aquí. Entonces, miren, para cada mu positivo se define un sistema dinámico. Entonces, en ese espacio estamos trazando una curva de sistemas dinámicos. Esto es importante de mencionar, que estos espacios, si bien no son métricos ni nada más regular que espacios topológicos, son de Baire. Entonces, los espacios de Baire son espacios en los que la intersección de abiertos densos son densos. Básicamente hay unos conjuntos densos que son interesantes porque cuando intersectas dos de esos densos, obtienes otro denso. Y eso en general no es una propiedad general. Bien, este es un ejemplo típico en cualquier curso introductorio de dinámica, que es la familia cuadrática. Para si mu es más grande que 2 más raíz de 5, el comportamiento es bastante conocido, es hiperbólico. Ya, miren, si tengo un punto, si x es negativo y voy iterando, la aplicación se va a menos infinito. Si es mayor que 1, su primera imagen es negativa, entonces se va a menos infinito. Entonces, lo único interesante es qué pasa entre 0 y 1. Esto está por encima del 1, así que si toman un punto aquí y ven su imagen, está por encima del 1, está aquí, luego es negativa y luego se va a menos infinito. Aquí cualquiera de estos puntos va a menos infinito. La pregunta es si alguno se quedará por aquí. ¿Ya? Resulta que sí existe un conjunto, que es un conjunto de Cantor, que se queda ahí siempre. ¿Ya? Es un conjunto invariante y esta es una propiedad que quiero que vean, es que la derivada en cada uno de esos puntos es estrictamente positiva, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando entonces? Tenemos que todas las órbitas, excepto las que comienzan en este conjunto, se van a menos infinito, pero lo que sucede en este conjunto es extremadamente complicado, ¿ya? Tiene órbitas periódicas densas, es transitivo, o sea, hay un punto cuya órbita es densa, ¿ya? Y este conjunto es no numerable, va a ser un conjunto de Cantor, es compacto y es nowhere dense, que quiere decir que no contiene intervalos, pero es perfecto en que todo punto es un punto de acumulación, no tiene puntos aislados. Entonces, este es un ejemplo típico de sistemas que viven en conjuntos cuya naturaleza desde el punto de vista topológico es difícil de entender. La medida, el hecho de que la derivada sea mayor que 1 garantiza que la medida del Lebesgue de este conjunto es 0. ¿Ya? Ustedes han debido ver conjuntos como estos que los aparecen muy, muy por ahí, que le llaman fractales. Este es un ejemplo de fractal, ¿ya? Que es muy difícil de ver. Hay otros más bonitos, sobre todo en el plano, que lo pueden ver. Este es otro ejemplo. Este es como un fractal, pero de líneas. O sea, si hacen un corte y ven lo que estas líneas intersectan a una sección transversal, van a ver como un conjunto fractal de puntos. Este es el atractor de Lorentz y justamente corresponde a estas ecuaciones diferenciales, y es que casi todo punto en una vecindad de este conjunto en el futuro es atraído aquí. Es al revés del anterior, porque en el anterior, recuerdan, todos se van a menos infinito. En cambio, aquí existe toda una vecindad de este conjunto tal que todos son atraídos aquí. Entonces, este es un ejemplo de un atractor y el anterior era un ejemplo de un repulsor, ¿ya? Lorentz, en 1979, a través de simulaciones, dijo, bueno, esto no es una órbita periódica, pero la verdad es que tardaron como 30 años para probar que efectivamente este es lo que se conoce como un atractor extraño. Bien, en la teoría de la medida tenemos una paradoja que es importante. Una bola se puede descomponer en 6 piezas, aquí están 8, pero bueno,
y se pueden armar dos bolas. Y lo interesante es que estas piezas no se deforman, o sea, solamente se rotan y se conforman dos bolas. La paradoja de Banach-Tarski fue importante en el sentido de que nos dijo que no se va a poder medir de manera consistente a todos los conjuntos. Por eso es que se estudian los espacios medibles. En cualquier conjunto se habla de ciertas familias de conjuntos que se llaman sigma álgebras, ¿no? Por ejemplo, en Rn, la sigma álgebra de conjuntos Lebesgue medibles son los únicos a las que podemos hablar de tamaño de manera consistente. En los cursos de probabilidad, sobre todo cuando tenemos conjuntos finitos, en realidad el sigma álgebra es todo el conjunto potencia. Una propiedad importante de las sigma álgebras es que la intersección de dos sigma álgebras es una sigma álgebra. Cuando se tiene esta propiedad se habla de la sigma álgebra generada, y aquí queremos mezclar las cosas, porque si Rn es un espacio donde hay unos conjuntos que se llaman abiertos, y los espacios topológicos es la abstracción de eso, es decir, conjuntos donde existe la noción de conjuntos abiertos, y por la propiedad anterior, existen la sigma álgebra boreliana, que es la sigma álgebra generada por los abiertos, ¿no? Como las funciones continuas, hay funciones medibles que son las que preservan la estructura medible, y la variable aleatoria en el sentido probabilístico en realidad es, si toman un conjunto boreliano, quiero que su preimagen sea medible, ¿no? Aunque nos acostumbran dar esto definido en intervalos y todo, pero realmente es eso. Una importante consecuencia es que cuando yo tengo un espacio topológico, cualquier función continua va a ser medible cuando consideramos el álgebra boreliana. O sea, las álgebras borelianas, las sigmas álgebras borelianas son el intento de hacer teoría de la medida en espacios topológicos. Creo que con eso nos podemos quedar. Queremos estudiar medidas, entonces, en espacios topológicos, en particular en variedades diferenciables. Entonces, una medida es una asignación de tamaño a los conjuntos. Entonces, el tamaño no puede ser negativo y al vacío le tiene que dar 0. Y si yo tengo disjuntos, pues la medida de la unión de conjuntos disjuntos tiene que ser la suma de las medidas. Pero les comento que en realidad sí hay medidas con signo, o sea, hay medidas negativas. De hecho, vamos a ver que las medidas forman un espacio vectorial. Entonces, ejemplos de espacios de medidas es Lebesgue, que es muy usual para todos nosotros, o por lo menos intuimos a partir de lo que es la integral de Riemann. Este es importante porque es la delta de Dirac soportada en un punto. A un conjunto le da medida 1 si es que este punto está ahí, y si no está ahí le da 0, ¿no? Y lo interesante es que la suma de medidas existe, ¿no? La medida de un conjunto va a ser la suma. Entonces, mu se puede definir como la suma de las medidas mu1 y mu2, y que sí tiene sentido sumar medidas. Los conjuntos de medida finita son aquellos que le dan a todos los conjuntos medida que no llega a ser más infinito. La medida de Lebesgue no es finita, y es una probabilidad si la medida de todo el espacio es 1, o sea. Bien, las variedades diferenciables, como les dije, son objetos en los que queremos o se puede hacer cálculo diferencial. Entonces, existe la noción de lo que es la derivada, y a cada punto tenemos la noción de espacio tangente, ¿no? Lo interesante es que en cada espacio tangente, si tengo el círculo, este es un plano de L3, entonces hay el producto interno, por tanto, puedo medir distancias, ¿no? La distancia de una curva, o cuánto mide la longitud de una curva es esta, ¿no? La integral de A a B de la derivada. Entonces, esto es muy al estilo de Riemann, que dijo, bueno, podemos hacer geometría conociendo infinitesimalmente cómo medir ángulos, porque luego puedo medir longitudes. Este es cómo se puede construir una superficie a través de un cociente del plano. Y esto es importante porque
hay una construcción que es el toro plano, que no es una superficie que no la podemos ver. O sea, como cociente me da el toro. Sin embargo, es una construcción abstracta porque la geometría es como si el toro estuviese totalmente plano. O sea, aquí no está plano, se dan cuenta que tiene curvas. Traten de imaginarse, tratar de construir en R3, pero que no haya estas curvas, sino que en todo momento está plano. ¿Ya? Eso es imposible de visualizar fácilmente. De hecho, sin embargo, por un teorema de Nash sí existe. Pero, en fin, eso... esto creo que me voy a pasar. Lo importante es que se puede hablar de medidas... de Lebesgue en variedades riemannianas, y de hecho hay un teorema que es súper bonito, que es este, que dice que el dual de las funciones continuas es el espacio de todas las medidas con signo. Entonces, las medidas con signo, donde, por ejemplo, si tengo una medida positiva, de hecho tiene una norma, la norma es justamente la medida de todo el espacio, estamos hablando de medidas finitas, podemos dotar de una topología al conjunto de medidas, que viene justamente como la topología débil, estrella del dual, que se introduce en análisis funcional, y por tanto, la bola de radio 1, que va a ser justo las probabilidades, o sea, no la bola, sino la cáscara, en realidad la bola, sí, también, pero me interesa solo la cáscara, que es el conjunto de medidas que le dan a todo el espacio 1, es un conjunto compacto con la topología débil estrella. Bien, ¿qué significa que una probabilidad sea invariante? Significa que tenemos una función mu con la siguiente propiedad. La medida de E es la medida de su preimagen. Esta se utiliza preimagen porque en general F no es invertible. En términos probabilísticos es interesante tratar de entender qué es la medida invariante, porque digamos que M es un espacio en el que escogemos al azar un punto, y al azar de acuerdo a la probabilidad mu. Entonces, esto quiere decir que la probabilidad de que ese punto al azar esté en E sería mu de E, ¿ya? Pero la probabilidad de que f de x esté en E sería mu de f menos 1D, así que lo que está diciendo es que la probabilidad de que lancen un dardo y caiga en E es la misma que f de x caiga en E. Y esto es muy importante. Si tenemos una variable aleatoria de la variedad, o sea, una función de MNR que sea medible, entonces f compuesta, bueno, f compuesta con phi, estas dos son variables aleatorias idénticamente distribuidas. Este es un cálculo que se puede hacer a partir de aquí. Bien. Pero, importante, ¿no? Estas variables están lejos de ser independientes, porque en realidad si conocen phi, conocen todas estas, ¿no? Así que, sin embargo, la filosofía de toda la parte de teoría ergódica o los problemas que vamos a estudiar dice que si f es lo suficientemente complicada, por ejemplo, que es misturadora, entonces estas variables tienden a ser independientes. Es decir, si bien están lejos de ser independientes, en la medida de que n es f a la n es más grande, phi compuesto con fn, está cerca de ser independiente de phi. Bien, hay una geometría inclusive más interesante de las medidas invariantes. Recuerden que hasta ahora tenemos probabilidades invariantes que forman un espacio normado, pues de dimensión infinita, de hecho es un espacio de Banach. ¿Ya? Resulta que la combinación convexa de medidas invariantes, o de probabilidades invariantes mejor, es una probabilidad invariante.
Entonces, forman un conjunto convexo. Y por si acaso, utilizando la compacidad proveniente del teorema de Banach-Haloglu, se puede demostrar que es nunca no vacío. Entonces, tiene la forma de lo que es un poliedro, digamos, un polígono convexo en dimensión 2 o un poliedro en dimensión 3, pero como estamos en dimensión infinita, es algo más complejo. Entonces, pero esto es una representación de lo que sería. Y resulta que estas que van a existir, que son las esquinas, van a ser una clase muy importante de probabilidades, que se llaman probabilidades ergódicas. Bien, un teorema de estabilidad a la Poisson moderno es este, que es el teorema de recurrencia de Poincaré, en el que necesitamos una probabilidad invariante. Ya es lo mismo que habíamos visto antes, pero la probabilidad es porque necesitamos algo que sea finito. Si esto lo intercambiamos por una medida invariante, el hecho de que pueda ser infinita para algunos conjuntos hace que esto no se cumpla. Entonces, existe este teorema y uno de los conceptos que es actualmente importante en la teoría de la medida, y bueno, de teoría ergódica, de hecho viene su nombre de ahí, es la de ergodicidad, que si tenemos un sistema dinámico F y una medida invariante, este sistema es ergódico cuando no hay subsistemas invariantes no triviales. O sea, recuerden, un conjunto es invariante si es que la dinámica no sale de ahí. Entonces, es ergódico cuando este conjunto va a ser esencialmente todo o es nada. Entonces, es indivisible desde ese punto de vista. Desde luego, hay equivalentes. Esta es la órbita de X y esta es justamente, contamos, dado un conjunto A, contamos cuántas veces la órbita cae dentro del conjunto A, porque esta es la función característica, entonces si cae en A, esto me devuelve 1. Esto me está diciendo cuántas veces desde X hasta F a la n-1 de X, esos puntos están dentro de A. Si dividimos entre n, es el promedio de veces que la órbita desde 0 hasta n-1 están dentro de A. ¿Ya? Lo que me está diciendo la ergodicidad es que este límite siempre existe, se llama la media temporal porque cuenta las veces en la que la órbita asintóticamente va a caer a A, y esto es igual al tamaño de A. ¿Ya? Y esta igualdad se da para casi todo mu punto de X. Piensen en un sistema ergódico, piensen en un gas, en una partícula de gas que se está moviendo de manera ergódica, digamos, en una habitación, y agarran un cuadradito pequeño, ¿ya? Pero de medida positiva. Si el sistema es ergódico, va a caer ahí infinitas veces. Y no solamente va a caer infinitas veces, sino que la cantidad de veces va a ser proporcional al tamaño de ese cuadradito. O sea, si tienen un cuadrado más grande, va a caer más veces. Esto no sucede para todo punto, pero sucede para casi todo punto de la medida mu. ¿Ya? Los ejemplos, aquí lo voy a hacer más rápido. Si tienen el círculo y dado un punto, lo mueven una distancia sobre el círculo, digamos, un círculo de radio 1, y lo mueven a la izquierda una distancia alfa. Y eso es una rotación alfa. Esa preserva la distancia, porque de medida dejar quiere decir la longitud de arco, porque si mueven una longitud, pues lo mueven en alfa, la longitud de ese arco no se ha cambiado. Entonces, resulta que estas rotaciones son ergódicas si solo si alfa es irracional. Y de hecho, ese conjunto que habíamos dibujado, o sea, de las medidas, de las probabilidades invariantes, se reduce solamente a un punto. En ese caso se conoce como únicamente ergódico y tiene varias propiedades interesantes. ¿Ya? Otro ejemplo interesante, que esto me lo voy a saltar, pero significa,
que matrices pueden inducir aplicaciones en el toro. ¿Ya? Esta es una aplicación lineal que se llama el CatMap, que es 2111. ¿Ya? Vista la imagen de este catito, visto en el plano, se vuelve esta. Pero en el toro hacemos un cociente, entonces el toro solamente es este cuadrado. La imagen de este gato visto en el toro es esta. Como está en SL, tiene tamaño, tiene determinante 1, así que preserva área. Lo que es esta visión es que si tienen este gato y utilizan una vez la aplicación F, es como se ve la imagen, cómo se ve después de 3 veces. Después de muchas veces, pues se ha perdido al gatito. Pero después de 300 veces se ve más o menos así. Y eso es por el teorema de recurrencia de Poincaré, porque casi todo punto ha vuelto así cerca de sí. Porque como tiene determinante 1, preserva la medida del EB. ¿Ya? Las medidas físicas son medidas donde vale que las medidas temporales coinciden con la medida espacial, ¿ya? Pero no se llaman medidas físicas o medidas SRB porque queremos que esto suceda para conjuntos observables. Sabemos que esto va a suceder para casi todo punto, pero queremos que donde suceda esto sea un conjunto cuya medida de Lebesgue sea positiva. O sea, por eso se llama físico, porque para que se pueda observar, necesitamos que haya un conjunto de medida positiva desde el punto de vista del espacio ambiente, que es la variedad, tal que suceda esta igualdad. Entonces, enseguida voy a volver al ejemplo, pero para introducir el siguiente concepto, veamos esta función de correlación, que cuando esta función de correlación es 0, no es más que decir que estas dos variables aleatorias son independientes. Entonces, un sistema F que preserva una medida es misturador si las funciones de correlación van hacia 0 para todas las aplicaciones phi y bar phi que pertenecen a cierto estado, a cierto espacio de funciones, que es un espacio de Banach, y la verdad es que se cambia dependiendo de cuál es el sistema, este espacio. Entonces, lo que está diciendo en particular es que si tenemos un sistema mixin y consideran una phi, phi compuesto con fn son menos dependientes de la variable phi cuando n se hace más grande. O sea, estamos en un sistema totalmente determinístico, nunca van a ser independientes, pero resulta que a la larga sí lo son. Dependiendo de la velocidad en la que se hacen 0, se puede hablar de decaimiento exponencial. Miren que este lado derecho está yendo hacia el 0 de manera exponencial, este es de manera polinomial y se habla de decaimiento polinomial. Una clase que fueron la primera clase de sistemas que se estudiaron fueron los sistemas expansores, que son funciones tal que la derivada expande. ¿Ya? Quizás este ejemplo es más atractor, o digo más atractivo. Z cuadrados restringido estamos en el plano complejo y nos restringimos a S1, que es el círculo unitario. Entonces, lo que hace la imagen de esto es agarrar el círculo, doblarlo en 2 y volverlo a poner. Entonces, lo que ha hecho es duplicar el círculo sobre sí mismo. Este sería un ejemplo de una aplicación expansora. Y como hemos construido la aplicación CatMap a partir de una transformación lineal cuyos autovalores en valor absoluto sean todos mayores que 1, todos ellos inducen, si es que preservan la retícula de los números de los correspondientes a las coordenadas enteras,
se habla de un ejemplo de aplicación expansora. Bien, este es un resultado súper conocido, pero que en realidad fueron varios artículos publicados en varias revistas, que dice que tenemos una aplicación expansora, les dijimos que son las derivadas que expanden. Existe una única medida de probabilidad que es absolutamente continua con respecto a la medida de Lebesgue. Esta probabilidad es ergódica. Ya, esto que es justamente los puntos donde las órbitas están determinadas por la medida mu0. ¿Ya? Y esta dice que aquí sería para casi todo punto, esta medida gobierna el comportamiento. Y en particular, bueno, se concluye que mu0 es la única medida SRB de F. ¿Ya? Esto lo demostró Rouel utilizando la mecánica estadística que había desarrollado física, y lo interesante es que todo esto que es diferenciable fue capaz de llevarlo a ese ambiente, y todos los resultados que se conocían ahí lo llevó al ámbito diferenciable. Si bien ahora existen demostraciones que no tienen ese camino, esa técnica todavía se utiliza parcialmente. Bien, este sistema F con esta medida SRB es exponencialmente misturador, ¿ya? Y además satisface otras propiedades estadísticas que yo no voy a hablar, que son el teorema del límite central, y además es estocásticamente estable bajo perturbaciones aleatorias, ¿no? Pero este es el paradigma, digamos, de lo que deberíamos conocer de un sistema, ¿no? De lo que queremos conocer de un sistema en particular. Es decir, queremos conocer si hay una medida SRB, si esta medida es ergódica. Queremos saber si esta medida además es mixing, si es exponencialmente mixing, eso quiere decir misturador, ¿no? Entonces, estos son problemas actuales, solo que lo que se trabaja son distintos sistemas dinámicos. Pallis a finales de los 90, recuerden que los sistemas dinámicos son un espacio topológico. Entonces dijo, ok, si tienen una variedad, o si tienen un sistema dinámico típico, o sea, por decirles, demostrar que en ese espacio topológico hay un conjunto denso de sistemas dinámicos tal que todos tienen un número finito de medidas ergódicas, físicas, ¿ya? Y que al final las cuencas de atracción de todas estas medidas físicas, su unión tiene medida total, ¿ya? Esto es algo que todavía está lejos de poder ser resuelto, pero, por ejemplo, para la familia cuadrática, para parámetros menores que 4, hay dos tipos, digamos, hay parámetros en los que hay una órbita periódica tractora y hay otros que son mucho más complicados, y es un resultado de Artur Ávila y Carlos Gustavo Moreira en el 2005, probaron que la conjetura de Pallis es verdad para muchos de esos parámetros, ¿no? Por más que parezca sencillo, porque esa función es mu por x por 1 menos x, ese trabajo de 40 páginas fue publicado en Annals of Mathematics, y digamos es uno de los trabajos o una de las contribuciones de Artur a la dinámica unidimensional, utilizando una técnica muy, muy sutil que es la técnica de renormalización. En otros casos todavía esta conjetura está lejos, en dimensión superior, digamos, está lejos de ser, de tener avances. Hay una clase de sistemas que son parcialmente hiperbólicos, que es una generalización de lo que vimos, porque hay una dirección que, o sea, la derivada en algunas direcciones expande, en algunas contrae,
pero hay al medio unas en las que no se sabe qué pasa, ¿ya? Hace algunos años, Piuk-Schupp, que fueron alumnos de Smail, conjeturaron que la ergodicidad es densa para los difiomorfismos parcialmente hiperbólicos que preservan el volumen de la variedad donde viven. Y bien, esta conjetura está lejos también de ser probada, pero digamos uno de los avances importantes fue el 2010 con un trabajo de Keith Burns y Amy Wilkinson, que también se publicó en Annals of Mathematics, en las que probaron que en un conjunto abierto, que es el conjunto de parcialmente hiperbólicos que satisfacen una condición técnica que se llama central bunching, la conjetura es verdad. Sin embargo, en el complemento no se sabe, y hace poco asistí a una conferencia de una matemática argentina, uruguaya, y ahora trabaja en China, Hanna Rodríguez Hertz, que está trabajando desde otro punto de vista, o sea, cambiando totalmente las técnicas que utilizaron Burns y Wilkinson para obtener parcialmente hiperbólicos ergódicos de otra manera. Entonces, son áreas de investigación actuales. Voy a volver, tenía que volver muchas transparencias, pero les hablé del atractor de Lorentz, que dio lugar a una familia que se llaman atractores hiperbólicos singulares, y en los últimos 15 años se ha avanzado para estos atractores, y se ha probado que existen medidas físicas, y en el 2015 se ha probado que existe decaimiento polinomial de correlaciones, pero todos estos resultados en general tienen algunas hipótesis adicionales, ¿no? Así que todos estos problemas son problemas abiertos en la teoría, pero para ciertas clases de sistemas dinámicos. Muchas gracias. Bien, agradecemos al profesor Santamaría. Como siempre, si alguien tiene consultas, por favor, pueden abrir su micrófono o escribir por chat. Adelante, por favor. ¿Se puede preguntar? Sí, sí. Jimmy, felicitaciones por tu interesante charla. Tengo una pregunta y, digamos, dos comentarios. La pregunta está en relación, es muy interesante lo que has mostrado acerca del toro que puede ser representado en el plano. ¿Sería correcto decir que esa representación en el plano es en realidad trabajar con condiciones de borde periódicas o cuasi periódicas? Sí, serían periódicas. Pero también podrían ser cuasi periódicas, ¿no? Porque finalmente, si tenemos trayectorias en el toro, podemos encontrar trayectorias cuasi periódicas también. Bueno, sí, pero aquí hay, a ver, ¿cómo te puedo decir? Aquí la construcción del espacio es periódica desde el punto de vista de la acción del grupo. Pero si tienes un sistema, o sea, si tienes una dinámica ahí, el estudio de su cuasi periodicidad es independiente del espacio que lo construiste. No sé si me dejo entender. Okay. O sea, serían dos problemas por separado, ¿no? Y es interesante que lo traigas a colación, porque hay toda una teoría que justamente Mariam Mirzakhani fue una de las promotoras, y es que en vez de considerar el toro, puedes considerar otras superficies, o sea, otros polígonos, ¿ya? Y imagínate ahora que es una mesa de billar, ¿no? Y tú lanzas una bola. Entonces, cuando llega a uno de los bordes, en vez de
de que rebote refleja por ese borde la misma superficie. Entonces, la ley de deflexión universal, que si, o sea, el ángulo de incidencia es el mismo para la salida, haría que eso se vuelva recto en esa unión, ¿cierto? Y ese proceso lo continúas. Ya, resulta que si tu polígono original, todos sus ángulos son múltiplos racionales de pi medios, esas reflexiones que necesitas son finitas para representar todo el futuro del comportamiento de ir multiplicando esas bolas. Y lo que se forma es un ejemplo de superficie de Riemann, ¿ya? Que es como el toro, pero digamos con más huecos. Imagínate, el bitoro es una dona con 2 huecos, ¿no? Pero es un toro plano, bitoro plano. Plano en el sentido de que o sea, cada vez que nosotros nos imaginamos un toro en el espacio tridimensional, tiene una geometría inducida a partir del espacio tridimensional, ¿ya? En cambio, el toro plano es plano. Entonces, es muy difícil tratar de concebir una rosca tal que no tiene curvas en R3, o sea, no se curva en ningún sentido. Eso es lo que lo caracteriza al toro plano y a estas otras superficies, ¿no? Marcelo, no sé cuál es tu comentario. Sí, era más bien un comentario histórico de lo que decías acerca del premio que ganó Poincaré. Bueno, es un poco reivindicar a las mujeres, porque como parte del jurado también estaba Sonia Kovalevskaya, que además tiene un trabajo muy importante, ¿no?, con la formulación de un teorema que justamente se refiere a la imposibilidad de las intersecciones en el espacio de fase, ¿no?, de las trayectorias de fase. Eso quería acotar. Y otra cosa es que, como tú lo has mencionado, había observaciones al trabajo y la revista ya se había impreso. Entonces, Poincaré gasta 3.500 coronas suecas en la republicación de Acta Matemática, ¿no? Es decir, más de lo que había ganado en el premio. Efectivamente, de hecho, hay un libro que salió recién, que se llama The Scientific Legacy of Henri Poincaré, donde se menciona justamente alguna correspondencia, incluso a Sofía Kovalevskaya, ¿no?, que sí estaba por ahí. Y Mitag-Lefer fue uno de los promotores para que Kovalevskaya pueda recibir o pueda ser incluida en el ámbito científico. Entonces, estamos hablando de científicos que no solamente revolucionaban la ciencia de la época, sino también sí estaban preocupados por una realidad, ¿no?, que hasta ahora es latente en nuestra sociedad. Muchas gracias. Nuevamente, felicitaciones por la exposición.